La metodología participativa es un proceso de trabajo que concibe a los participantes de los procesos como agentes activos en la construcción del conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores. De esta forma, promueve y procura que todos los integrantes del grupo participen. Para que lo entendamos mejor, cuando se utiliza esta técnica en trabajo social, la percepción, análisis y solución de los problemas no depende ya solo del experto, del científico, sino que se tiene en cuenta de manera primordial a los beneficiarios o a los usuarios o actores sociales y sus expectativas, sus percepciones y necesidades. Pues efectivamente, hoy vamos a intentar saber algo más sobre los procesos participativos y lo vamos a hacer de la mano de dos expertos. Uno de ellos, ya lo conocéis, es el profesor de la UNED de Trabajo Social, Eloy Bírseda, y un invitado que ha trabajado en los últimos años desarrollando procesos participativos con algunos movimientos sociales e instituciones y que nos va a exponer este tema a partir, cómo no, de estas experiencias prácticas. Os dejamos con ellos. El profesor Bírseda tiene la palabra. Hola a todos los oyentes, estamos aquí para hablar sobre metodologías participativas. Contamos para ello con el compañero Antonio Álvarez Benavides, trabaja en la organización CIMAS, ha trabajado en tema de investigación participativa durante bastante tiempo y nos va a poner un poco las ideas claras sobre lo que conlleva la metodología de participativas y el empoderamiento ciudadano, darle la palabra a las necesidades, en el descubrimiento de necesidades y cambios en la comunidad a través de metodologías de participación ciudadana, de nuevas alternativas que pueden venir bien de cara a enfocar la intervención desde el trabajo social, más concretamente el trabajo social comunitario. Y para ello, pues le vamos a empezar a pedir que nos vayas contando un poquito qué son las metodologías de participación o participativas, donde la comunidad tiene el punto fuerte. Hola, Antonio. Pues hola, Eloy, muchas gracias por la invitación y por poder compartir aquí un momento para hablar de un tema que considero interesante y de actualidad, como son las metodologías participativas y, en definitiva, la participación ciudadana en todos los ámbitos, tanto de cualquier tipo de intervención como a nivel público. Sobre las metodologías participativas, decirte que es un tipo de metodologías que se llevan aplicando prácticamente desde los años 70 y que pretenden romper con la dicotomía clásica que ha habido en ciencias sociales de metodologías cuantitativas y metodologías cualitativas. Durante todo el desarrollo de las ciencias sociales ha existido este debate, ha habido grandes autores que han defendido una metodología u otra. Y a partir de los años 70 surge otra forma de entender la investigación social en la que el individuo participa en la creación de conocimiento. Pero esta metodología no estaría ni englobada ni en técnicas cuantitativas ni en cualitativas. De hecho, las metodologías participativas utilizan también, o la IAP, la Investigación Acción Participativa, utiliza el resto de las metodologías. Lo que se pretende es trascender este debate de solo cuantificar o cualificar y sumar la participación, en este caso, de la persona objeto de la investigación, y trascender la relación clásica de cualquier ciencia de un investigador en su relación con el objeto para pasar a una relación sujeto-sujeto. ¿Cuál es el objetivo principal? Que cualquier tipo de intervención o planteamiento desde el punto de vista investigador tenga más éxito, es decir, que se cumplan los objetivos por los cuales se ha planificado la intervención. O sea, da protagonismo también a la gente de la comunidad. Efectivamente, como te digo, a la hora de plantear cualquier tipo de investigación participativa o de aplicar metodologías participativas, desde el primer momento contamos con la intervención en el diseño, no solo en la intervención propiamente dicha, sino en el diseño y en el diagnóstico previo, contamos con la comunidad. Para ello utilizamos una fórmula, es el GIAP, el grupo motor, que en este caso está compuesto por el equipo investigador, pero también con personas que se quieran sumar tanto a la investigación como luego a la aplicación práctica, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de metodologías participativas, nos movemos en el ámbito de las investigaciones aplicadas.
Dentro de la sociología ha habido investigaciones teóricas, investigaciones de laboratorio o incluso investigaciones que podían traducirse en un ámbito práctico, pero que posteriormente no tenían por qué aplicarse. Es decir, investigaciones que se quedaban en un cajón. Desde el punto académico puede ser interesante para aquellas personas que quieran publicar o que quieran, bueno, pues ascender en el escalafón académico, pero evidentemente desde el punto de la comunidad no tiene sentido. O sea, esta forma de empoderar del trabajo social, como serían muchos de nuestros oyentes, digamos que es empoderar, conocer la realidad para poder intervenir en ella. Efectivamente, conocer la realidad de primera mano, es decir, que el conocimiento se produzca de una manera compartida. Te decía antes que uno de los objetivos principales es que se cumplan los objetivos por los cuales se ha planificado, en este caso, la intervención. Si nosotros contamos desde el primer momento con las personas que van a ser objetos de la intervención en el diseño, en la planificación de objetivos y sobre todo también en el diseño de cómo va a ser la intervención, tendremos muchas más posibilidades de éxito. En este caso, ya te digo, aparte del rigor científico, que es ineludible, nosotros lo que queremos es que las intervenciones tengan éxito. Esto además tiene una razón histórica, sobre todo después del periodo de entreguerras, en el periodo en el que surge la ayuda al desarrollo, con dos paradigmas representados por Estados Unidos y por la Unión Soviética, se intentó sumar al llamado tercer mundo a alguna de las dos corrientes, ya sea el socialismo o el capitalismo. Por lo tanto, se iniciaron una serie de proyectos de desarrollo, en, ya te digo, países, por ejemplo, Latinoamérica o África, que al final no tenían el éxito esperado. Es decir, se daba mucho dinero, se llevaba a grandes especialistas, pero no se conseguía que las personas, bueno, se sintieran contentas con los resultados de los proyectos. Fueron estas mismas personas las que plantearon las intervenciones de una manera distinta, como tú decías, a través del empoderamiento. Es decir, nosotros queremos desarrollarnos, queremos vivir mejor, pero a nuestra manera. Por lo tanto, podemos necesitar ayuda técnica cuando estamos hablando de desarrollo, por ejemplo, de infraestructuras que no tengan que ver, en este caso, con la investigación social. Pero vamos a plantear cuáles son nuestras necesidades, vamos a plantear cómo lo hacemos. Desde el punto de vista español, evidentemente, cuando hablamos de empoderamiento y hablamos de trabajo social, cobran un sentido absoluto este tipo de metodologías. No se puede entender el trabajo social sin un componente práctico, evidentemente. Para salir del asistencialismo clásico, que ha sido una de las lacras de esta profesión. Sí, el dar por dar, sí. Precisamente hemos hablado del empoderamiento. El empoderamiento en muchos casos se ha considerado como una cuestión, por decirlo así, hippie, progresista, o que básicamente tiene que ver con aquellas personas que les gusta mucho América Latina, las comunidades indígenas, etcétera. Pero ni mucho menos, ¿no? Lo que pretendemos en este caso es que la persona, cuando hablamos de empoderamiento, hacer una labor pedagógica con las personas que estamos interviniendo. Es decir, que estas personas tengan la capacidad en el futuro. Es una forma de hacerles crecer, empoderar, ofrecerles capacidades. Claro, es decir, que desarrollen las herramientas que sean necesarias para que en otras situaciones, pues de que puedan sobrevenir de marginalidad, de emergencia social, tengan recursos. Con este caso, lo que no estamos diciendo es que las personas se les recorten derechos o que las personas se les planteen que no deben acudir a los servicios sociales, sino que tengan herramientas para prevenir estas situaciones y para saber afrontarlas, sobre todo desde el punto de vista de no sufrir un trauma o no sufrir una situación negativa o saber sobrellevarla. Sí, eso de cara al trabajador social viene bien para poder empoderar y que el propio usuario sea partícipe, protagonista del cambio, en este caso la comunidad. Hace un momento has hablado de, en su desarrollo histórico, has hablado de socialismo y capitalismo. ¿Esta metodología tiene que ver con algún tema político, alguna ideología política concreta? Pues la verdad es que no, y además es una cosa que me gustaría remarcar en este espacio que me brindas. Las metodologías participativas no tienen que ver con ideología, con partidos políticos o con orientaciones ideológicas. Lo hemos podido comprobar en el aspecto práctico. Nosotros desde CIMAS hemos trabajado en España y en América Latina con ayuntamientos de distintos partidos políticos. Las metodologías participativas, aparte de tener pues en cierto aspecto un componente ético por contar con las personas con las que intervenimos, desde luego tienen un aspecto práctico. Es decir, cuando las personas participan en esta intervención, se comprueban que los resultados son más permanentes en el tiempo. Al decidir los propios objetivos, la manera en que se va a llevar la intervención y ser ellos mismos los que, en cierta manera, a través del grupo motor, ponen en práctica aquellas decisiones que se han tomado para intervenir, comprobamos que los resultados, cuando hacemos evaluaciones, son más permanentes en el tiempo, porque son sentidos, ¿no? Esto, evidentemente, también puede tener una traducción desde la medicina, ¿no? Una persona que ha tenido un problema médico
a la hora, por ejemplo, de curarse ese problema médico, si él es partícipe y si él toma conciencia verdaderamente de cuál es su problema, los resultados son más efectivos, ¿no? Evidentemente, en este caso no hacemos la transposición desde el punto de vista biológico, pero sí desde el punto de vista de los resultados, ¿no? También te quería decir que desde el punto de vista de la crisis del estado de bienestar, que es una crisis que podemos constatar tanto desde el punto de vista... ¿Está afectando últimamente, sí? Evidentemente, desde el punto de vista académico podemos señalar cuáles son los elementos que han producido esa crisis, pero desde el punto de vista ciudadano nadie va a cuestionar que evidentemente vivimos una crisis política y una crisis social que tiene que ver con el bienestar. Evidentemente, si nosotros hacemos que participen las personas, no solo obtenemos más resultados, sino que además ahorramos dinero. No lo digo desde el punto de vista de que vayan a hacer nuestro trabajo, sino que como los resultados son más permanentes, deberemos hacer menos intervenciones. Como los resultados son sentidos y vividos por las personas, habrá menos necesidad de emplear recursos, ¿no? Y además, como hablamos del ámbito comunitario, lo que pretendemos también es generar la capacidad de autogestión. Es decir, que las comunidades se gestionan, tengan prácticas horizontales, prácticas democráticas y puedan crear toda esta serie de sinergias que den pie a otro tipo de desarrollos en el ámbito comunitario. Vale, te quería pedir, si pudieras, nos puedes comentar, estás usando el término grupo motor, sí, que me indicases, para los oyentes que no conocen las metodologías participativas, que me dijeses qué es el grupo motor, y un poquito en líneas generales, cómo se desarrolla un proceso, una metodología participativa en un ámbito de identificación de la realidad, intervención en la realidad, investigación, acción. Como cualquier tipo de investigación, evidentemente hay ciertos marcos, ciertos modelos que se pueden repetir en distintas investigaciones, pero este tipo de investigaciones son abiertas, es decir, que no tienen una estructura tan rígida como las investigaciones clásicas, ¿no? O como los marcos más estructurados, ¿no? La forma de llegar a cabo una investigación es prácticamente la misma que con cualquier tipo de investigación clásica. Se hace un diagnóstico, evidentemente, una vez que se ha decidido en qué tipo de investigación se va a hacer, se hace un diagnóstico sobre la situación, pero este diagnóstico se hace participado, es decir, no va un técnico a ver qué se encuentra partiendo de unas hipótesis, sino que el técnico actúa como acompañante de aquellas personas que son relevantes en la comunidad, que conocen verdaderamente la realidad in situ, que nos dan informaciones. Este diagnóstico, como te digo, es el mismo diagnóstico que podríamos hacer en cualquier tipo de investigación, pero se hace de una manera acompañada. Hay una serie de técnicas que podemos utilizar, como la deriva, que sería una técnica participativa, es decir, pasear, en este caso, por la comunidad, por el barrio y ver cuáles son los elementos fundamentales, pero también podemos hacer entrevistas, grupos de discusión, metodologías clásicas, ¿no?, de las ciencias sociales. Una de las características fundamentales es que una vez que hacemos el diagnóstico, este diagnóstico, antes de intervenir, se lo devolvemos a la gente. Es decir, hacemos una especie de segundo diagnóstico, de segundo paso, en el cual, a partir de talleres, a partir de conferencias, a partir de una divulgación de los resultados previos, constatamos si verdaderamente es lo que la gente siente. Una forma de confrontar lo que habéis sacado con lo que piensa la comunidad de... Claro, efectivamente, aquí el eje no es yo confronto mis hipótesis con los resultados que yo he obtenido, sino que lo confronto con la población, en este caso, sujeto de la investigación. Y no solo eso, una vez que ya tenemos constatado el diagnóstico, hemos hecho una devolución de los resultados previos, planificamos de manera conjunta, es decir, a partir también de otra serie de talleres que pueden ser de muchos tipos, hay flujogramas, hay muchas técnicas que no tiene mucho sentido ahora entrar en ellas, que nos permiten trazar una serie de líneas sobre cuál va a ser la intervención que plasmamos en un PAI. Que el PAI es el Plan de Acción Integral, es decir, todas aquellas líneas de trabajo que vamos a desarrollar, en este caso, como hablamos del ámbito comunitario, dentro de una comunidad. Pues una comunidad escolar... En palabra de trabajo social sería el diseño de intervención, efectivamente, básicamente. El diseño de intervención. Por lo tanto, los pasos a dar son similares. Pero como tú decías, contamos durante todo el proceso con un grupo motor. El grupo motor, dependiendo de la investigación y dependiendo del grupo de investigador, del número de personas, suele estar compuesto por unas 8 o 10 personas. Y son operativas. Dentro de este grupo motor se decide, por ejemplo, cómo vamos a obtener la información, qué técnicas vamos a aplicar, dónde vamos a hacer entrevistas, cuáles son los sujetos a entrevistar. Todas estas cosas se hacen de una manera conjunta. Por eso te digo que generalmente suele tener más éxito, ¿no? Porque tenemos un conocimiento mucho más profundo de la realidad vivida, no de la realidad que nosotros inferimos como investigadores. Y te quiero hacer también, perdona que te monopolice un poco la palabra, pero te quería decir que
insistir en que esto dentro del trabajo social es fundamental, sobre todo en el momento actual que está viviendo el trabajo social. Desde hace poquito los trabajadores sociales han sido equiparados al mismo nivel dentro de la academia de cualquier científico social. Por lo tanto, desarrollar este campo de investigación o estas metodologías va a servir para que los trabajadores sociales tengan muchas más respuestas a la hora de poder analizar la realidad, pero sobre todo intervenir en ella. Y sobre todo intervenir con la población con la que intervenimos. Fundamental. Es fundamental. Al final trabajamos con y para las personas. Claro, nosotros hablamos mucho de democracia participativa, de pautas democráticas a la hora de desarrollar el trabajo social, pero no tiene sentido que nosotros hablemos de estas prácticas democráticas y luego nosotros cuando hacemos una intervención no tenemos esa actitud democrática. Nos limitemos al despacho, a las entrevistas y poco más. Claro, efectivamente. Además, no solo eso, evidentemente una parte de la democracia es aprender a ser democrático, desarrollar habilidades ciudadanas. Nosotros desde CIMAS, pero también desde cualquier persona que realice metodologías participativas y evidentemente desde el trabajo social, como está en su código deontológico, promovemos las actitudes democráticas y sobre todo el desarrollo ciudadano, ¿no? Estas metodologías tienen la facultad, además, de incidir en los aspectos pedagógicos, que las comunidades no solo se autogestionen, sino que aprendan a desarrollar estos elementos o estas pautas democráticas en su interior. Eso es interesante. Continuamente vienes haciendo referencia a una palabra que es CIMAS. Sí. ¿Qué es CIMAS? Bueno, entiendo que es una entidad que trabaja con metodologías participativas, pero ¿nos puedes explicar qué es CIMAS? CIMAS es el Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible. Yo llevo trabajando en CIMAS 7 años. En principio hice un máster con ellos que tenían en la Universidad Complutense. Actualmente, el máster lleva un par de años sin salir por cuestiones propias de la convalidación de los grados y de los máster. Pero bueno, en definitiva, nosotros somos un equipo multidisciplinar. Hay un componente importante de sociólogos, pero también hay trabajadores sociales, arquitectos, ingenieros. Estamos formados en una serie de grupos. De hecho, por si queréis consultarlo, nuestra página web se llama redcimas.org, precisamente porque queremos dar esa imagen de red. No solo trabajamos desde CIMAS, sino muchas veces en cooperación con otras entidades en distintos ámbitos. Y estamos actuando tanto en España como en América Latina. Las líneas de actuación son muy diversas. Competimos en proyectos públicos y a partir de ahí hemos desarrollado distintos proyectos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos finalizando un proyecto sobre el uso de la bicicleta en los espacios públicos, sobre movilidad sostenible, haciendo una comparación entre Madrid y Sevilla. También estamos haciendo metodologías participativas en ayuntamientos de Madrid, concretamente en mejorar el campo a través de los presupuestos participativos. Es decir, que una parte de los presupuestos, en este caso, se decide de manera cooperativa en qué se van a emplear, ¿no? Aplicando metodologías participativas. Tienes comentarnos un poco esas experiencias que ha habido, creo que ha sido mejorada en Sevilla, en otras poblaciones, sobre resultados, a qué ha llevado a eso, qué consecuencias ha tenido de cara a la comunidad. Bueno, pues evidentemente uno de los resultados principales, sobre todo también hablando de la situación en la que nos encontramos, es el rendimiento de cuentas, ¿no? Es decir, que se está haciendo un uso racional, debido, de los recursos públicos, ¿no? Además, también avanzar en estas cuestiones democráticas, es decir, que la población en este caso tenga la capacidad de aquellas cosas que sean fundamentales, pues por el mantenimiento del ayuntamiento, de incidir en qué uso se va a hacer en definitiva, los impuestos con los que han estado contribuyendo. Este modelo no solo ha sido aplicado por nosotros, evidentemente, es verdad que nosotros lo hemos aplicado en distintos ayuntamientos, que ha tenido bastante éxito, pero ahora se está aplicando también en América Latina. Concretamente, estamos empezando unas compañeras que tienen el CIMAS Argentina, en este caso, están empezando a desarrollar allí las metodologías participativas, sobre todo en cuestiones económicas. Esto es especialmente interesante porque normalmente también las metodologías participativas se reducían al debate, al poder participar de una manera comunitaria en ciertas decisiones, pero que no tenían un calado tan profundo. Fue un reto no solo para nosotros, sino para aquellas personas que decidieron que aquello que era pues lo más intocable, es decir, las cuestiones meramente económicas, pudieran las personas intervenir, ¿no? Por lo tanto, ya te digo que ha tenido éxito. Luego en este campo también a mí me suena, pues también he trabajado sobre el tema he leído sobre el tema de Agendas 21. Sí. Para que nos expliques un poquito qué se está llevando a cabo ahí, en qué consiste esto de las Agendas 21. Sí. O qué iniciativas a nivel un poco más social, si conoces alguna, que nos puedas
Sí, claro. Bueno, Agendas 21 es uno de los proyectos en los que más hemos estado trabajando. Hay un colectivo dentro de CIMAS que se está dedicando de una manera exhaustiva a estas cuestiones desde hace prácticamente 10 años. Las Agendas 21 fue una iniciativa que partió de Europa, que acogieron muchos ayuntamientos. Nosotros, por ejemplo, hicimos la Agenda 21, incluso el Ayuntamiento de Madrid, que planteaban el tipo de ciudad que iban a tener desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista del desarrollo en todos los aspectos, ¿no? Muchas Agendas 21 han sido aplicadas, otras agendas no han sido aplicadas también por las cuestiones propias de la crisis económica de nuestro país, pero lo que pretendían, en definitiva, era que la gente dijera qué tipo de ciudad, qué tipo de comunidad quiere tener. En este caso se hacían toda una serie de talleres en los que incluso se hablaba de los planes urbanísticos, es decir, cuestiones que nos parecen eminentemente burocráticas, en las que teóricamente muy lejos de la ciudadanía. Efectivamente, en las que la ciudadanía no participaba o no debería participar y que verdaderamente la ciudadanía ha tenido mucho que decir. Actualmente, por ejemplo, estamos desarrollando la Agenda 21 de Fuenlabrada, que está teniendo mucho éxito tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista ciudadano. En este sentido, también hemos hecho, por ejemplo, investigaciones en el ámbito educativo para prevenir la exclusión en distintos institutos. La exclusión desde el punto de vista de poblaciones concretas, como pueden ser los gitanos. Más excluido, más étnico, más... Que ha tenido eso, pues problemas derivados de una exclusión social que todavía no ha sido superada en España, pero también con población general, ¿no? Y precisamente, como decíamos, de la importancia comunitaria, bueno, hemos hecho alguna investigación en la que yo he participado más activamente en un instituto. La intervención no se producía exclusivamente en el instituto, sino que era una intervención en el entorno del a nivel barrio. comunitario. Por eso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo práctico, dentro del grupo motor, aparte de los 4 miembros que estábamos del equipo investigador, había alumnos del instituto, había profesores del instituto, había padres del instituto, pero también había gente que pertenecía a asociaciones, tanto vecinales como asociaciones de tiempo libre para juventud, en este caso, que estaban fuera del instituto, ¿no? Muchas reuniones. Pero que en definitiva participan directamente de la vida de los jóvenes adolescentes. Claro, eso es otra de las cuestiones básicas que tiene relación con el trabajo social. Normalmente, cuando hablamos de trabajo social, hablamos de la dimensión individual, aunque sea en trabajo social con casos, o la dimensión relacional. Se ha comprobado que no tiene éxito intervenir o hacer una intervención en una persona, cualquiera que sea el problema con el que es derivado o bien a los servicios sociales, si no trabajamos también en el ámbito relacional, es decir, familia, trabajo, amigos, pero también todas las cuestiones que tienen que ver con el barrio. Yo sé que tú has trabajado mucho con el tema de drogas y hablando contigo, pues bueno, también es efectivamente cuando nosotros hacemos la rehabilitación, en este caso una persona que ha tenido un problema de toxicomanía, no solo se hace una rehabilitación terapéutica sobre la misma persona, sino que cuentas con el entorno, evidentemente. La familia es fundamental, los amigos. Claro. Y muchas veces el barrio, el entorno. Claro. Por eso ya te decía que no es una cuestión ideológica. En este caso, como científicos sociales, lo que pretendemos es cómo desarrollamos los métodos, los modelos teóricos y los modelos prácticos que obtienen mejores resultados, ¿no? Evidentemente, no tiene que ver solo con ideología, aunque podríamos en algún momento hablar de las cuestiones ideológicas o de las cuestiones éticas que implican las metodologías participativas, sino que tiene que ver con garantizar que los resultados sean buenos, sean los que buscábamos y sobre todo ser eficientes, ¿no? A la hora de utilizar tanto los recursos materiales como los recursos humanos, ¿no? Te quería decir otra cosa muy concreta. Otro de los problemas que ha habido, por ejemplo, en barrios o en comunidades donde se han hecho muchas intervenciones, es el desgaste, ¿no? Yo conozco el caso de Lavapiés, en el que, bueno, como sabéis, es un barrio del centro de Madrid con mucha inmigración, en el que se han escrito libros, se han hecho investigaciones, etcétera, ¿no? Yo una parte de mi tesis la hice recogiendo datos allí y la gente ya estaba cansada porque no veían ningún resultado, es decir, era algo egoísta que hacía el investigador. Son los problemas que yo veo como tal, que puede generar, que no hay, lo que te preguntaba antes, qué resultados concretos había, si realmente esto llevaba a algún sitio. Porque muchas veces lo hemos visto con movimientos vecinales o movimientos ciudadanos, 15M, que muchos sitios no llevan porque el modelo asambleario no termina de tomar una decisión concreta sobre una realidad. Entonces, ¿esto lleva a algún sitio? Sí, mira, te quería decir, evidentemente los resultados de una investigación no son positivos si se traducen exclusivamente en un libro o en un artículo, porque en este caso solo beneficia al investigador o al equipo investigador. Los resultados
A la hora de aplicar las metodologías participativas, bueno, evidentemente podemos fracasar, ¿no? Eso va a depender también del interés que pongamos, Sí, ¿no? Eso lo tenemos en todas las realidades. Claro, pero sí que ahora que están cada vez más de moda y que cada vez son más necesarias las evaluaciones, sí que se puede constatar que se han obtenido resultados importantes. Te voy a poner 2 ejemplos. En Ecuador, donde también estamos trabajando, de hecho, uno de los fundadores, de los cofundadores de CIMAS está allí viviendo, Tomás Rodríguez Villasante, y hay un equipo bastante importante de gente allí trabajando, no por nosotros, sino por nuestro trabajo en concreto, sino por el desarrollo de las metodologías participativas. En la última Constitución, creo que se aprobó en 2008, se ha añadido la participación ciudadana como uno de los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución. También se van haciendo constituciones de manera participada a través de Internet. Es decir, es un movimiento... Sí, es un movimiento... que tiene un desarrollo corto, pero que yo puedo constatar que tiene muchos resultados. Algunas de las experiencias que hemos estado haciendo las podéis consultar de manera gratuita y descargar de nuestra web, y ahí tendréis muchos ejemplos prácticos de los resultados que conllevan estas metodologías. Vale, pues estamos viendo cómo las metodologías participativas son una herramienta útil para el trabajo social, que nos va a permitir intervenir en la realidad, conocer la realidad y poder motivar al cambio de esta realidad social, estos nuevas ciudadanías o estos entornos ciudadanos. Gracias, Antonio, por estar aquí. A los oyentes, comentarles que pueden buscar información dentro de la página web de la Red CIMAS, que antes ha comentado Antonio, que es www.redcimas.org. Ahí hay un apartado de bibliografía donde aparecen un montón de documentos, tanto fundamentos teóricos como ejemplos de investigación que se ha llevado a cabo. Y desde aquí nada más que agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado un poco qué son las metodologías participativas, y de aquí invitar también a los alumnos de trabajo social de disciplinas a que profundicen en este campo como una herramienta de desarrollo profesional. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eloy. Un saludo. Ha sido la charla que han protagonizado el profesor de Trabajo Social de la UNED, Eloy Bírseda, y Antonio Álvarez Benavides, de la organización CIMAS, el Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible, un sitio que puedes visitar en www.redcimas.org. No tenemos tiempo para más, os hemos acompañado a los medios técnicos Juan Fontán y Ana Ventureira al micrófono. Gracias por acompañarnos.